Somos aguas cordobesas, somos desarrollo, somos crecimiento, somos salud y somos vida. Somos parte de tu vida. Por eso nos volvemos a encontrar en este espacio de conversación sobre algo que nos apasiona, el agua. Y junto a destacados profesionales, hoy hablamos acerca de la calidad del agua que bebemos. Estamos en diálogo con Lu Peirone, una joven bióloga y creadora de historias digitales con más de 29.000 seguidores en las redes sociales. ¿Cómo cuidar el agua? Nada más y nada menos. Vamos a empezar por esto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos sabés cuánto consumís por año en alimentos y bienes durables? No lo vas a poder creer. 10 toneladas. Vos solito, ¿eh? Sos un generador de residuos que hay que ubicar en algún lado. No te sientas culpable. No estás solo, hay mucha gente que hace lo mismo. Ahora bien, multiplica ese número por 8.000 millones de habitantes en el mundo. ¿Qué hacer con tantos desechos? Gran interrogante, ¿no? Para asegurar la sustentabilidad del planeta, ¿cuál sería la clave? Que no deberíamos usar los recursos renovables a un ritmo mayor al de su regeneración. A ver, en palabras más simples, la producción de residuos no debe superar la capacidad de la Tierra de reciclarlos, absorberlos o neutralizarlos. Y aquí aparece otro término muy interesante, ¿no? Sostenibilidad. Es necesario mantener la Tierra sin agotar sus recursos ni herir al medio ambiente. Esto aplica especialmente al agua. Lu Peirone es nuestra bióloga millennial. ¿Podemos definirte así, Lu? Y entro dentro de la generación millennial, así que sí, y es el nombre de mi podcast, así que también. Sí, bueno, me pueden definir así. Me gusta más bióloga a secas, pero está bien. Ahora hay una cuestión ineludible, ¿no? La comunidad científica, más allá de las palabras que nosotros querramos utilizar, nos avisa que el mundo se enfrenta a múltiples riesgos climáticos que viviremos durante las próximas 2 décadas y que no son tan optimistas porque nos traerán muchas dificultades, como incendios de bosques, extensas sequías, la contaminación del aire y del agua. Contanos si se puede hacer algo, si aún estamos a tiempo, no sé, de que esto no sea tan tremendo. Bueno, es un tema delicado. A mí a veces me cuesta hablar, digamos, del tema porque, bueno, esto hay que regular como un poco las emociones que generan, vos bien lo describiste. Y bueno, sí, mucho tiene que ver el lenguaje, porque en su momento la comunidad científica avisó y alertó y me parece que el tono que se usó o las emociones que se transmitieron fueron esas, ¿no? Como de alerta, de catástrofe, que se viene una, que... Bueno, ellos son científicos, ¿no? No saben quizás tanto de habilidades comunicacionales, e hicieron lo que pudieron con la información que tenían en el momento y que iba encima actualizándose año a año en qué sé yo, en los 80, en los 90, que fueron como booms de consumismo y de emisiones de gases, entonces iba aumentando cada vez más la alerta y los escenarios se iban poniendo peores. Y bueno, y llegamos a esta época en la cual ya estamos sufriendo algunas consecuencias. O sea, el cambio climático ya está aquí. No es una posibilidad, o mejor dicho, el presente en el cual estamos es aquel futuro del cual hablaban los científicos de la década de los 70, de los 80. Pero aún así no hay que bajar los brazos porque sí, se puede evitar mucho sufrimiento humano y de muchas especies también. Y ahora en lo que nos tenemos que enfocar es en esto, en disminuir el impacto que está teniendo el cambio climático, porque ya tenemos inundaciones, tenemos incendios, y bueno, lo que hay que hacer es disminuir el impacto y mitigar los impactos, ¿no? Y en ese sentido hay como varios puntos que hay que tener en cuenta, y más que nada en lo social, en lo político y en lo económico. O sea, por eso también me gusta
más la definición de sostenibilidad, porque abarca estas cuestiones. Y bueno, va a haber que tener infraestructura, va a haber que radicalmente bajar las emisiones de gases, porque eso es lo que va a empeorar todo, digamos. Eso va a hacer que la temperatura aumente mucho más y que cambie mucho más el clima, o sea, que el cambio sea mucho más extremo y radical. Hablabas de los polos, hablabas de la reserva de agua. ¿Y qué tema ese, no? Porque por ahí creemos que el agua es algo que nos va a venir toda la vida, que es ininterrumpido, pero es un recurso limitado. Y aunque la Tierra esté cubierta por un 70% de agua, es un dato tremendo saber que solo el 3% es agua dulce. De este porcentaje encima, solo una pequeña fracción es agua potable. Esto significa que el acceso al agua potable es muy limitado en muchas partes del mundo. Por eso quería preguntarte, Lu, según tu experiencia, ¿hay riesgos reales de que se agote el agua dulce en el planeta? ¿Cuáles serían los indicios visibles y cuáles serían las posibles soluciones? Bueno, con respecto al riesgo real de que se agote el agua dulce en el planeta, es un poco incierto, en realidad es un poco difícil de estimar, porque tiene mucho que ver o depende mucho de estos escenarios que yo te planteaba de cambio climático, que depende bastante de los pasos que tomemos de ahora en adelante con respecto, bueno, a esto, a la emisión de gases y también, y mucho más, con respecto a la protección de ecosistemas, ¿no? Dependiendo bueno, y de muchas cosas más, ¿no? De nuestro comportamiento, de las políticas públicas. Hay muchísimos factores que pueden influir en la disponibilidad de agua futuro. Pero sí se habla, digamos, es inminente el riesgo de que se agote en algún momento porque es un recurso limitado el agua. O sea, no es que llueve agua del universo, sino que es algo que el planeta tiene la capacidad de producir, pero tiene una capacidad limitada. Y también depende de la salud, de lo saludable que esté este planeta para producirla o no. Entonces, bueno, no me animo a decir sí, es real, sino que, bueno, depende justamente de lo que hagamos de acá en adelante, de los pasos que tomemos. Un ejemplo lo vamos a ir directo acá a Córdoba, a las sierras de Córdoba. Nuestro tanque de agua son las sierras de Córdoba y por eso tenemos que cuidarla tanto, sobre todo las partes más altas, que ahí es cuando es donde se produce el agua que nosotros tomamos. En las partes más altas de la sierra llueve bastante más que en la ciudad, ¿sí? Por una cuestión de relieve. Cuando llueve en las partes altas, el suelo absorbe y lo va liberando de a poquito, ¿sí? A los arroyitos, a todas esas vertientes que vemos cuando vamos a las sierras, lo va liberando de a poquito a los arroyos. Esos arroyos son los que desembocan en los diques y esos diques son los que, al fin y al cabo, terminan en nuestra canilla, ¿sí? Entonces, primero es muy importante proteger la cuenca hídrica y saber que de ahí sale nuestra agua, ¿sí? En Córdoba tenemos, en esas partes altas, el ecosistema nativo son los pastizales. Y los pastizales y los bosques que están en las sierras de Córdoba son los que ayudan y protegen al suelo que produce el agua. Además, tenemos otros ecosistemas que no son nativos, que son exóticos y son invasores y que hacen mucho daño, que son, por ejemplo, voy a nombrar dos, los pinares. Los pinos, yo no los quiero, yo tengo la guerra declarada a los pinos, porque son europeos, son también de Norteamérica, los trajeron por varias razones, unos fueron los inmigrantes, otros fueron plantaciones forestales. No importa, la cuestión es que los pinos se fueron reproduciendo, y los pinos, y los siempreverde también, son otra especie que le tengo declarada la guerra, consumen muchísima más agua que la vegetación nativa, ¿sí? Porque está en sus genes consumir más agua porque viven en ecosistemas que son más húmedos. Nosotros tenemos en Córdoba un periodo de sequía muy largo, como de casi 6 meses, en donde no llueve y el pino sigue
chupando agua. Quitándole a las demás especies. Exactamente. Hay un estudio muy interesante que se hizo en el grupo de investigación en el que yo trabajo. Compararon el caudal de un arroyo que venía de una cuenca con vegetación nativa y lo compararon con el caudal de un arroyo que venía de una cuenca con pinos. ¿Sí? O sea, compararon la cantidad de agua que producían esas dos cuencas hídricas. Estos investigadores descubrieron que el caudal del arroyo que venía de los pinares tenía aproximadamente el 50% menos de agua que el arroyo con vegetación nativa. O sea que ya hay hasta un número de, del agua que nos están quitando, digamos, esta vegetación. Y además agrego algo porque me resulta apasionante el tema, ¿no? Y que por ahí muchas personas no lo saben. El pino agarra un fósforo, pasa cerca y combustiona de una manera impresionante, ¿no? Ahora, o sea, es un riesgo tremendo el pino. Sí. Tiene muchísimos impactos, ¿no? Pero sí, el pino tiene resinas inflamables, ¿sí? Porque en su ecosistema nativo está acostumbrado a reproducirse cuando hay incendios. Wow. O sea, la piña, el frutito del pino, se abre con el calor del fuego. Entonces, es como una coadaptación del pino con el fuego que le favorece en todo sentido. No sabe que la especie puede ser un factor que influya, digamos, en estas cuestiones. Y bueno, estos sí, son resultados medianamente nuevos. Qué sé yo, hace 15, 20 años que se sabe el impacto de las especies exóticas. Y bueno, hace menos este tema del agua. Y sí, bueno, y los incendios obviamente también, es como que se empiezan a armar círculos de retroalimentación, ¿no? Porque los incendios también influyen en la cantidad y en la calidad del agua. Porque después de cada incendio, todas esas cenizas van al agua y van a los diques y bueno, provocan toda esta contaminación en el agua. Lu, yo creo que a eso los cordobeses y los argentinos también, a través de las noticias, más o menos lo tienen en claro, ¿no? Duele decir que nos hemos quedado con un porcentaje ínfimo del bosque nativo, que eso no nos juega a favor. A mí me gustaría tener una mirada más global, salir un poco también de nuestra realidad y que me cuentes en el mundo qué otros ejemplos de políticas que se hayan llevado a cabo para conservar el agua como recurso limitado y hayan sido exitosas. ¿Me podés dar un ejemplo? Mira, tengo uno que se me viene ahora a la cabeza, que me acuerdo que lo habíamos tratado en una materia que se llama Restauración de Ecosistemas, que es el caso de Sudáfrica. Sudáfrica también tiene un problema de muchísima sequía, de un periodo muy largo de sequía, y también tiene el problema de estas exóticas, de estas plantas exóticas que roban el agua. Y lo que hicieron fue, esto fue todo una movida de políticas públicas, ¿no? Hubo un gobierno que dijo, bueno, mira, vamos a establecer un plazo, vamos a calcular, estimar un plazo en el cual nos vamos a quedar sin agua. O sea, vamos a estimar cuándo nos vamos a quedar sin agua. A ese día le vamos a llamar día cero. Pusieron un plazo y armaron un plan para erradicar todas esas exóticas, restaurar los ecosistemas, hacer una campaña de comunicación y de educación a la gente, digamos, para decirles, che, este día nos vamos a quedar sin agua. Pero era real, ¿me entendés? Porque eran estimaciones con cálculos de científicos. Y bueno, toda la gente se organizó en función de eso, porque es una necesidad básica. Entonces, toda la gente colaboró en la restauración de los ecosistemas, en toda la restauración de la vida que les daba el agua. ¿Y cuál fue el resultado? Y llegaron bien, pero que son cosas que se tienen que sostener en el tiempo para que realmente funcionen. De todas maneras, yo creo que nombraste ahí en el éxito de ese programa algo que es muy importante y es la participación de toda la sociedad, totalmente. De toda la ciudadanía. Como bien decís, nadie hace algo a propósito para dañar el planeta. Ahora sí somos conscientes. Ahora sí lo sabemos, ahora tenemos el diario del lunes, ¿no es cierto? Y el cambio climático está en la portada, está en la tapa. Y si a esto le sumamos prácticas inadecuadas de nuestra población, que está afectando la disponibilidad de agua en muchas partes del mundo,
creo que es hora de arremangarnos y decir, che, cambiemos ciertos hábitos porque no nos conviene a ninguno de nosotros. Sí, sí, hay que meterse en el barro, digamos. A ver, por ejemplo, desde lo personal, ¿qué hago yo? Bueno, como menos carne, trato de usar el auto lo menos posible, tengo en la galería de mi casa un dispositivo para reciclar toda la basura posible, desde botella, plástico, cartones, todo lo que se te ocurra. Ducharme siendo consciente de que mientras me jabono no necesito el agua de la ducha. Hay un montón de cosas, ¿no es cierto? ¿Vos crees que con esto alcanza, que es suficiente, me quedo corta, nos quedamos cortos? Bueno, todo lo que dijiste está bárbaro, sobre todo el tema de reducir reducir el consumo en general, ¿no? Por ahí está bueno, como esta vida un poquito más lenta. Reducir el consumo de carne, totalmente de acuerdo, porque, bueno, es uno también de las industrias que más agua consume, si estamos hablando de agua. Hay muchas industrias que consumen mucha agua. Yo tuve la suerte de conocerte y yo quiero preguntarte a vos, Lu, ¿qué haces con toda la información que tenés en tu haber? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo vos manejás tu conciencia en relación al agua? Bueno, primero yo no me baño mucho. ¿Qué? No me baño. Vamos a tengo que definir. decir. Y esto de la ducha, no, lo estoy diciendo en joda, pero yo a mi pelo, yo tengo el pelo muy largo, muy delicado, y no me lo puedo lavar todos los días, por ejemplo, porque también se me seca. Entonces yo sí me ducho de cuerpo todos los días, sobre todo porque entreno mucho además. Entonces, bueno, esa ducha, pero el pelo me lo lavo cada 3 días, ponele 2 o 3 días, y me lo lavo aparte. Entonces, no necesito tener la ducha prendida todo el tiempo mientras me lo lavo. O sea, Bueno, esa sí la hago. ¿Se entendió la Sí, claro. técnica? Ah, bueno. No, sí, nos jabonamos. Antes cerramos la canilla, nos jabonamos y después el agua es para quitar el jabón. Hasta ahí venimos bien. Hasta ahí, sí, la ducha. Y yo después uso el pico para lavarme solo el pelo y listo. A ver, mostrame las uñas, Lu. Ay, no. ¿Te No las pintas? tengo no, ahora no las tengo pintadas, están en ¿Qué haces con los descanso. cosméticos y toda la cuestión Bueno, vinculada eso a es la todo un estética? tema. Hay marcas que tienen más cuidado, digamos, con los residuos o con los productos que usan. Sí, yo uso, bueno, trato de elegir esas marcas que quizás son más caras, pero sé bueno, que son más, tienen procesos sustentables por detrás y que me cuidan a mí también, porque esto es un concepto lindo, que por lo general los hábitos saludables son también sostenibles, porque nos estamos sosteniendo a nosotros mismos, a nuestro propio ritmo, y eso también de manera individual, y si lo podemos trasladar de manera colectiva, puede llegar a formar como pequeñas comunidades sostenibles y que eso se vaya instalando, ¿no? En las otras generaciones. Porque es como que hay que hacer ahora un doble laburo de, por un lado, bajar todo el impacto que tenemos, pero por otro lado, dejarles muchas enseñanzas a los niños para que no repitan nuestros errores. ¿Reciclás? Tengo yo separo. Uh-huh. O sea, tengo mis 3 tachos. Uno, tengo, bueno, lo orgánico, que lo llevo a una compostera barrial que tenemos, porque yo en mi departamento es muy pequeño, entonces no puedo tener compostera. Me encantaría tener una compostera, es muy divertido, pero no puedo, así que lo llevo a una compostera barrial. Tengo otra para los reciclables y otra para la basura que no se puede reciclar. Las botellas de amor, con todo el amor del mundo, pero me parecen muy laboriosas y no tengo mucho espacio. Entonces, eso también son cuestiones que uno va negociando, ¿viste? Porque uno no puede ser perfecta y ser check en todo. Así que sí, hago lo que puedo, como todos. Y bueno, y yo creo que mi gran aporte en realidad es en la comunicación de estas cosas. La mayor parte de mi vida me la dedico a esto, a escribir, a guionar, a grabar videos, a estar con ustedes grabando un podcast, a investigar, a leer. ¿Por qué crees que te siguen tantas personas? Bueno, creo que hay un factor de credibilidad y confianza que me lo da el título recibido, con mucho honor y con mucho orgullo de la educación pública.
Y por otro lado, porque, no sé, creo que tengo cierta sensibilidad en la cual te entiendo o entiendo que vos y yo y todos estamos como medio en la misma. Y no te quiero señalar, porque sé que señalarte y juzgarte va a ser peor. Y porque a mí no me gustaría que me señalen ni que me juzguen en lo que estoy haciendo. Y soy muy transparente en lo que sí puedo hacer y en lo que no puedo hacer. Entonces creo que la gente se siente cómoda conmigo. Yo me sentí muy cómoda con vos. Bueno, buenísimo. Y te agradezco mucho Confirmado. tu tiempo. Y bueno, tomo muchas cosas. Bueno, me alegro. Y rescato algo chiquito que dijiste que no es para nada menor, que es el tema de la economía circular. Lo vinculado a la vestimenta. El ciclo. El ciclo, ¿no? El ciclo de nuestra segunda piel, esa que elegimos para usar día a día, Sí. que también creo que colabora para generar un impacto mucho menos agresivo. Sí, aguante el vintage. Aguante el Y el vintage. second hand. Hasta la próxima, Lu. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Hasta acá llegamos. Estuviste escuchando una interesante combinación de conceptos, ideas y opiniones sobre la importancia del agua. Pero esto no termina. Si te gustó, seguinos y te esperamos en el próximo capítulo. Y si te interesa conocer más sobre temas vinculados con el agua, ingresa a www.aguascordobesas.com.ar. Tenemos muchas novedades para vos. Gracias y hasta la próxima.